Estamos ya con Silvia Bonilla, abogada de derechos humanos. Silvia, darte la bienvenida acá a este programa especial, reporte de las manifestaciones de ayer 26 de octubre. Silvia, un poco preguntarte el balance. Tú estuviste acompañando ayer a diversas personas detenidas. Primero, conocer un número aproximado de cuántas personas llegaron hasta la unidad de flagrancia acá en Pichincha y también cuál es su estado actualmente. Ayer hasta las 2 de la mañana que nosotras estuvimos en la unidad de flagrancia, había un total de 4 personas detenidas, 4 jóvenes que fueron detenidos no solamente en el centro de Quito, sino también sobre la Mariana de Jesús, es decir, hubo una persecución. Después, a través de las cámaras, y fueron interceptadas otras personas en otros lugares de la ciudad. Hasta esa hora no había un parte policial, les habían únicamente realizado el examen médico legal, no en la Fiscalía de Flagrancia, le llevaron a un centro de salud, al Comité del Pueblo, entendemos, para realizarles el examen médico legal. Según lo que nos informaron, alguno de ellos al menos había sido golpeado antes de ser trasladado a la unidad de Flagrancia y hasta este momento no tenemos ni acceso al parte policial, ni tampoco acceso a una hora en donde se va a desarrollar la audiencia de flagrancia. A las 2 de la mañana, en que nos encontrábamos ahí, llegaron 4 personas detenidas más. Al consultarles respecto de sus nombres, sus identidades y dónde habían sido detenidas y bajo qué circunstancias, nos informaron que 3 de estas personas habían sido detenidas en Imbabura, y la 4ª persona había sido detenida en Riobamba y fueron trasladadas, después lo supimos, en helicópteros a la ciudad de Quito y ese momento ingresaban a la unidad de flagrancia. Nosotras constatamos que ingresaron a la unidad de flagrancia custodiados por miembros de la Policía Nacional y efectivamente ingresaron a la unidad de flagrancia. Esta mañana otras compañeras que acudieron a la unidad de flagrancia les manifestaron que estas 4 personas no se encontraban en la unidad de flagrancia. Sin embargo, a través de comunicaciones de las personas detenidas con sus familiares, les seguían manifestando que ellos se encontraban en la ciudad de Quito. Sin embargo, hasta este momento no sabemos del paradero de estas 4 personas que están en custodia de la Policía Nacional, que ingresaron a las 2 de la mañana a la unidad de flagrancia de La Patria y 9 de octubre y hasta este momento no tenemos conocimiento de a dónde fueron trasladadas. Silvia, ahora acá hago una puntualización porque quisiera también conocer un poco tu opinión jurídica respecto de ¿es legal que una persona que aparentemente cometió un acto, cualquiera que este sea, en otra provincia, sea trasladada hacia otro lugar que no es de su origen? No, eso ya constituye una detención arbitraria, es decir, en principio la Policía Nacional, es decir, no pueden ser detenidas primero por agentes militares, solamente pueden ser las detenciones por la Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones y tienen que trasladarles de forma inmediata o la unidad de flagrancia de la jurisdicción en donde estas personas han sido detenidas. Es decir, aquí se ha vulnerado los derechos del debido proceso, pero también esto significa que el Estado ha incumplido sus obligaciones y por lo tanto en este momento hay detenciones arbitrarias, detenciones ilegales y al desconocer el paradero de estas 4 personas, en este momento incluso el Estado está reteniendo ilegalmente a personas que no han sido puestas a custodia de fiscalía, como es el procedimiento que tiene que haberse seguido. En este momento unas compañeras también están presentando un habeas corpus a favor de estas 4 personas, primero para determinar el lugar en donde las tienen retenidas y segundo para que se califique efectivamente que esta es una detención ilegal, que es una detención arbitraria y que les liberen de forma inmediata. Ahora, Silvia, en la tarde de ayer, varias organizaciones sociales, la CONAIE principalmente, daba cuenta de la presencia de efectivos militares, policiales vestidos de civil, tomando, digamos, detenidas a varias personas. Y acá en Quito también, ya al finalizar la marcha, pudimos ver la detención de un joven que lo reportó una organización de derechos humanos, la detención de un joven por parte de efectivos militares aparentemente vestidos de civil. Bueno, un poco preguntarte, ¿por qué este accionar de la policía? También, ¿en qué marco de la legalidad, si se quiere, cabe este tipo de detenciones?
Es decir, la policía efectivamente tenía varios agentes infiltrados durante las movilizaciones, ¿sí? Durante todo el transcurso de las movilizaciones. De hecho, nosotras también constatamos que en la aprehensión de 2 personas detuvieron también a una tercera persona que después de su detención, cuando llegaron en las motos, se descubrió que era también una policía infiltrada. Es decir, al final no la detuvieron. Todas estas detenciones y todas las que constatamos que se realizaron en la Plaza de Santo Domingo el día de ayer fueron realizadas por agentes policiales supuestamente vestidos de civil. Es decir, que además cuando se les preguntó directamente quiénes son, se les pidió que se identifiquen, no se identificaron y por lo tanto sospechamos que son agentes policiales y esto también al no haberse identificado como tales, al no haber manifestado que son quienes tenían que ejecutar las aprehensiones, finalmente terminan siendo detenciones arbitrarias, todas estas que han sido cometidas en manos de la Policía Nacional y de agentes estatales. Ahora, el país se encuentra en un estado de excepción y de alguna manera, legalmente al menos, se podría, digamos, decir que por el estado de excepción, estas detenciones aparentemente podrían ser legales, estarían en el marco de la ley. Sin embargo, ¿podrían los militares, sobre todo, nos llama la atención la presencia, como decimos, de militares en zonas como Imbabura, Cotopaxi, ¿se enmarca este accionar militar dentro de este estado de excepción? El año pasado la Corte Constitucional declaró inconstitucional efectivamente el acuerdo ministerial que posibilitaba el uso de la fuerza para agentes militares. Y en esa misma sentencia la Corte Constitucional lo que estableció es que el rol complementario de las Fuerzas Armadas solamente puede ser utilizado en circunstancias excepcionales y nunca ser utilizado para el control del orden público, control de manifestaciones o el control de la protesta social. Es decir, esta función complementaria de las Fuerzas Armadas tiene que ser direccionada hacia otras funciones, es decir, para hacer construcciones de emergencia, para movilizar, evacuar, etcétera. Es decir, las fuerzas militares, y esto por estas razones el Estado ecuatoriano ya ha sido sancionado en varias ocasiones y se le ha llamado la atención también, no pueden ser utilizadas como agentes para el control del orden público, ¿sí? No pueden cumplir funciones policiales. Y en ese sentido tampoco tienen la facultad para hacer detenciones o realizar aprehensiones. Esto evidentemente tienen desconocimiento desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y el mismo nivel ejecutivo del gobierno. Es decir, este desconocimiento se evidencia también en la presentación misma de un estado de excepción que hasta este momento no ha sido declarado constitucional y que sostenemos desde las organizaciones de derechos humanos que efectivamente es inconstitucional y le hemos exigido ya a la Corte Constitucional que se pronuncie de forma urgente. Ahora, ¿cuál es la situación de estas personas detenidas? Un poco comentabas que no se conoce el paradero de algunas de estas personas. Eso también constituye una violación de derechos humanos. La policía es aparentemente o se sabe que está en la capacidad de garantizar, debe garantizar la vida de las personas detenidas, pero sin embargo, ¿por qué un poco esconder, digamos, en qué marco también se les está acusando a estas personas que fueron detenidas ayer? A ver, las personas que fueron detenidas ayer en la ciudad de Quito, entendemos que hay un tipo penal que tiene que ver con daño a bien público, ¿sí? Esto se justificó también con pronunciamientos del municipio de Quito y del alcalde de esta mañana, al decir que están haciendo una evaluación de daños de lo que se produjo ayer en Santo Domingo y que posiblemente se les vaya a imputar todos estos daños a 4 personas, ¿sí? Arbitrariamente, de forma ilegal y de forma inconstitucional. Eso por un lado. Y de las otras 4 personas que fueron detenidas en otras jurisdicciones por fuera de Quito y que fueron trasladadas a Quito para ser puestas en manos de la Fiscalía y que al final no conocemos su paradero, finalmente tampoco sabemos cuáles son los delitos que se le imputan y estas detenciones, insisto, son detenciones arbitrarias, son detenciones ilegales y por lo tanto esperamos que así como pasó en Imbabura con las 9 personas que también fueron detenidas el día de ayer, sean
puestas en libertad de forma inmediata, pero para eso el Estado también tiene que dar cuenta de dónde están, de cuál es su paradero y cuáles son también las razones por las cuales están en este preciso momento desaparecidas en manos de agentes estatales y bajo custodia del Estado ecuatoriano.